Los mensajes, sigan participando, está acalorado el debate hoy, pero yo tengo que agradecer, tenemos el agradecimiento, no, lo tengo primero, a ver, espérame que actualizo, a Fernando Blanco Muiño. Ahora estaban hablando de números y de datos, a ver, se conoció el dato de inflación de Index, 6%. Ya se conoció hace unos días, las consultoras estimaban un poco más, y Fernando Blanco Muño, que es abogado y es especialista en consumo público. Bienvenidos al mundo de Dibu Massa. La inflación anunciada por el INDEC solo se puede explicar desde la recesión y la baja del consumo que se registra en todo el país. Sigue cayendo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y crece la pobreza. Este tuit que publicó cuando se conoció el dato, por ahí contradice un poco lo que estaba planteando Tito, algunos indicadores que son positivos. Quiero saludarlo y bueno, y que se sume este debate en relación a cuál es la situación de la Argentina, los argentinos y el poder adquisitivo, la inflación y demás. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto Hola. saludarles a ustedes y a todos los televidentes. ¿Cómo Bueno, aquí andan? estamos en el medio del debate con números, con esto, con lo otro. En realidad como que estamos diciendo que es lo menos malo, ¿no? Porque Argentina hace 40 años que venimos como para abajo, ¿no? Nunca de un tiempo a esta parte podemos decir que hayamos salido o sacado la cabeza finalmente de este pozo. ¿Por qué puso Dibu Massa? ¿Por qué no le crea el 6% de ese INDEC? Y porque haciendo trabajo de campo para medir inflación, la verdad que nuestros números estaban diferentes a lo que anunció el INDEC, más alineado a lo que también planteaban otras consultoras, hasta lo que planteaba el propio Banco Central de la República Argentina en su reporte de expectativas de mercado, por lo menos casi un punto y medio más arriba. Me permito dudar porque además hay rubros que así lo infieren, ¿no? Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hace 60 días el INDEC midió oficialmente que habían aumentado el 10,5%, en este reporte de este mes aparece con el 4,1%. Y realmente es muy difícil en el contexto económico que tiene la Argentina y lo que se vive en el día a día, poder ver una desaceleración de tal magnitud. Yo creo, y me permito ponerlo en discusión, pero yo creo que para elaborar este índice, este mes, el INDEC ha tomado exclusivamente a los productos que integran el programa de precios justos, que tiene un aumento autorizado del 4%, y que sobre esa base han construido el resto de la medición de la inflación que se publicó. Y esa es información a la que se puede acceder, es decir, uno es parte de, no sé, datos abiertos, uno puede saber con qué números trabajaron para medir esta inflación. No, sí se puede acceder al reporte que el INDEC presenta todos los meses, en donde se desagrega las distintas canastas y se desagregan las distintas zonas que se van trabajando, donde también hay un diferencial por región, pero lo que es el trabajo más de campo, eso no está como dato abierto disponible al público en general. O sea, ¿usted cree que hubo como una intención de cambiar la metodología de trabajo para que los números sean más favorables? No, yo lo que creo es que Marco Lavagna, director del INDEC, alineado políticamente con el candidato Massa, que a su vez es el ministro de Economía, eh, teniendo en cuenta que iba a ser el último índice de inflación que se iba a anunciar antes de las PASO, donde el ministro es candidato, trataron de morigerar un poco el impacto. Recuerden ustedes que cuando el propio INDEC sabía que se venía un número muy fuerte, como fue el anuncio de la inflación de abril, que se hizo en mayo, pretendían correr la fecha porque el domingo siguiente al anuncio había elecciones en 5 provincias, que finalmente no sucedió. Pero digo, el INDEC maneja una información que en este contexto electoral, en un año como el que estamos viviendo, es pasible de ciertos movimientos que me permiten inferir esto, y nadie lo ha desmentido tampoco. Los precios que, buenas noches Fernando, los precios que se pagan Hola. en el comercio de ventana, ¿eh? El que Sí. usted denomina, que ahora puede explicar de qué se trata,
¿los precios que se pagan, los pagan los más pobres? O sea, ¿la Sí, pobreza impacta enormemente en los más pobres? los precios más altos los terminan pagando quienes menos tienen. Dicho de otro modo, si no, la inflación es más dura en aquellos lugares donde van a comprar los que menos tienen. Claro. Y nosotros hacemos una medición en 18 municipios del conurbano bonaerense, de todo el conurbano, zona norte, zona oeste, zona sur, y en todos los casos en barrios vulnerables, donde no entra el INDEC, y se llama inflación de ventana precisamente porque son comercios muchas veces informales, adentro de barrios vulnerables, puestos en la ventana de una casa, unos vecinos que han decidido comercializar a través de la ventana de una habitación, de una casa, y ahí la inflación es más alta que la que mide el INDEC. Fernando, Sí, buenas noches. Es una frase que utiliza uno de nuestros compañeros de tarea. El mayor problema que tenemos hoy y por el cual muchas veces hasta inclusive se nos hace difícil armar nuestra propia canasta alimentaria es la referencia de los precios. Un mismo producto en una esquina sale un precio, a 2 cuadras otro precio, más barato, más caro. No hay una referencia. Tal vez por eso muchos números de estos son contradictorios en lo que ofrece hasta inclusive en las consultoras privadas. sí, esto es todo consecuencia del desorden macroeconómico que tiene la Argentina. Indudablemente, estos niveles de inflación tan altos desordenan toda la economía. Perdón, Generan esa... ¿te puedo Espera, interrumpir una ahí? sola cosita antes, una sola cosita. Es muy importante lo que está diciendo Fernando, porque la gente que tiene poder adquisitivo y tiene vehículo, se va a comprar, acá se pusieron de moda ir a comprar, por una cuestión de economía, a los hipermercados más grandes, a los mayoristas. Pero la gente humilde, que no tiene vehículo, compra en ese comercio denominado ventana de comercio de barrio, digamos. Entonces, eso es muy coherente lo que decís. La gente más humilde es la que más le impacta la pobreza porque no le alcanza la guita para comprar un paquete de harina que debe costar el doble, o un paquete de azúcar, el doble que ir a comprar a un mayorista. Bueno, Sí, es así, la es así. pregunta... Es Deja una que realidad conteste, que... por favor. Pilla lo dijo eso, ¿te No, explicó? dejalo que conteste. Sí, Fernando, y después Tito te quiere hacer también una pregunta. Sí, lo que les puedo decir también como dato es que los sectores más vulnerables compran a través de estos puestos de cercanía, estos puntos de cercanía. Y también lo que se ha relevado en los últimos meses, diría de 10 meses para acá, es un crecimiento, una migración de lo que es mediana superficie, un almacén de barrio, un chino, desafecto el concepto de ventana, sino lo que a lo mejor es una comercialización más tradicional que está migrando de esos puntos de venta a grandes superficies, es decir, supermercados, hipermercados, grandes cadenas. El crecimiento es casi de un 5%, que es mucho, y eso se debe centralmente a que en las grandes superficies el consumidor puede pagar con tarjeta de crédito en cuotas, que también es otro indicador que se está viendo crecer. Y ese es un indicador muy preocupante, porque cuando las familias ya empiezan a comprar mensualmente alimentos, a pagar en cuotas, significa que se están administrando con la tarjeta de crédito cuyos intereses son realmente usurarios al día de hoy. La pregunta que te estaba por hacer es, ¿qué tiene que ver con la macro? La enorme dispersión, que para mi gusto, explicarlo vos si no es así, es absolutamente arbitraria de los remarcadores de precios de las cadenas de supermercados, y no estoy hablando de las grandes, sino de supermercados medianos. El último de ayer, pero ya he dado varios ejemplos acá. Jugo de limón, el litro de la misma marca, en un supermercado de una vereda, cruzando la calle, 542 pesos. En el de enfrente, la misma marca, un litro del mismo jugo de limón, 746 pesos, más de un 40% de diferencia. ¿Qué tiene que ver eso con la macro,
el equilibrio fiscal. Eso es capricho, del señor. Eso no es capricho. Pero ¿cómo que no? ¿Por qué uno te cobra 500 y el otro te cobra 700? Usted me pregunta y me permite Bueno, contestar. pero explícame. Si usted me pregunta qué tiene que ver la macro, mi respuesta es, en una macroeconomía desordenada como la Argentina, en donde no tenemos reservas, donde el volumen de endeudamiento del Estado es altísimo, que gran parte de los recursos públicos se van todos los meses en pagar intereses a los bancos a través del costo que tienen las LELIQ, si tenemos 18 tipos de cambio distintos, si no tenemos manera de garantizar la importación de insumos que suman a la producción, todo eso genera una incertidumbre macroeconómica que trasciende hacia abajo en la sociedad. Eso hace que un señor de un supermercado le ponga 40% más. Tratemos de escucharlo. El ministro de Economía nos diga a ver qué pasa en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Indudablemente es un país que está viviendo al cortísimo plazo, ya ni el corto, el cortísimo plazo. Bueno. Y todo eso genera incertidumbre. Entonces el comerciante que fue a comprar al distribuidor o al mayorista y lo compró a 100, no sabe si vendiéndolo a 150, con esos 150 la semana que viene cuando vaya a reponer, va a comprar otra vez y va a poder generar rentabilidad. Entonces empieza el por si acaso. Y lamentablemente eso es una espiral en donde, vuelvo a decir, el desorden que estamos viviendo macroeconómicamente nos lleva a este escenario. Eso creo, discúlpeme, pero no tengo absolutamente coincidencia con eso. Todo lo que usted dijo es cierto. Ahora, el que el señor del supermercado A le ponga la marca 40% más caro que el señor del supermercado B es absolutamente arbitrario. Porque en otro producto pasa exactamente al revés. El que le pone más barato en uno, o sea que hay, yo diría viveza criolla más que... Perdóneme, pero es tan arbitrario como decir a partir de hoy que mañana el dólar va a estar a 3.40 para un grupo para un sector de la economía y para otro no. Y que las grandes empresas que son los que manejan el comercio exterior en materia de granos se van a beneficiar con ese dólar y otros no. Eso podría ser que en una rama, eso te entiendo, si en una rama de la economía, la harina, el petróleo, hay diferencia. Ahora acá no, es el mismo producto y estos tipos lo único que hacen es revenderlo. No hay nada que ver con la macro. Es pura arbitrariedad del comerciante de la esquina. ¿Usted alguna vez tuvo un comercio? ¿Sabe cómo funciona el comercio? Sí. Y bueno, entonces si sabe cómo funciona un comercio en un contexto de inflación o de superinflación, como estamos teniendo ahora, proyectada de casi un 120% anual, usted sabe que compra a un proveedor, vende... Eso es cierto, pero uno marca el 40% y el otro no. Y bueno, el consumidor no comprará donde está el 40%, para eso estamos en una economía de mercado. O sea, el mercado es el que finalmente termina decidiendo, el consumidor con su poder adquisitivo, que está cayendo mes a mes, en tanto en salario como en jubilaciones, es el que termina decidiendo qué compra y dónde lo compra. Fíjese usted también otro cambio en las costumbres de consumo. Se está vendiendo por unidad. En materia de frutas y verduras, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, se está comprando, se va a la verdulería y se piden 2 tomates, un pepino, 3 zanahorias. Cuando antes la unidad era el kilo habitualmente, y si era para una sola persona, bueno, medio kilo era lo menos que se compraba. Hoy por hoy eso está cambiando. En materia de carne, por ejemplo, se está comprando por dinero. El consumidor va y le pide 300 pesos de carne picada al carnicero. Ya ni siquiera sabe cuánto será en peso, pero tiene disponible esa cantidad de dinero. Y eso está pasando en nuestro país. Fernando, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable por sumarse a este debate. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. A ver, yo escuché bien, o Tito dijo, en un producto remarcan hacia arriba 40% y en otro producto es más barato en el mismo supermercado.